Ok, la última parte va a ser cómo transformar de una fracción a un número decimal. Y para esto vamos a continuar con lo que estaba haciendo en la parte 2. Recordemos, tenemos tres tipos de decimales. Finito, tenemos el infinito, y dentro del infinito tenemos dos tipos que vamos a estudiar: el infinito periódico y el infinito semiperiódico. Ok, ya les adelanté qué es lo que significaba el finito y el periódico y el semiperiódico. Y para traspasarlo de decimal a fracción, lo que hacemos es completar la división entera. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tenemos la división entera, digamos por ejemplo 13 dividido por 10, voy a usar el mismo ejemplo del caso anterior. Cuando tenemos división entera, decimos ya, el 10 cabe una vez en el 13 y sobran 3. Y estamos listos. Pero cuando tenemos una división decimal, eh, la idea es completar este número hasta que el resto sea cero. Y para eso hacemos lo siguiente. Entonces quedamos en esto, en que 1, ¿sí? Y el resto es 3. Pero no vamos a terminar aquí. Le vamos a poner, lo voy a poner en otro color para que se vea por qué estamos así. Vamos a poner una coma. Y eso indica que ya vamos a comenzar con la división decimal. Y como comenzamos con división decimal, aquí vamos a agregar un 0. O sea que en vez de 3 vamos a operar con 30. Entonces hacemos la división. 30 dividido por 10. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 30? Cabe 3 veces. Y aquí vemos cuánto es el resto. 3 por 10, 30. Entonces el resto ahora sí es 0 y tenemos completa nuestra división. Esto de que multipliquen por 10 cada vez que realizan una división decimal es, como les dije, porque tenemos una división por 10. Entonces ya no tiene mucho sentido que dividamos 3 por 10, sino que sigamos aumentando hasta ver que podamos dividir ese 10. Entonces la forma en que hacemos una división decimal es que agregamos este 0 para poder continuar la división. Eso sería en el caso que fuera finito. Pero como les dije, no todos los casos son tan sencillos como ese. Y de repente tenemos un caso en que no se va a terminar, que ese es el caso de los decimales infinitos. Los decimales periódicos tienen la característica de que en toda la parte decimal hay algo que se repite. Digamos, por ejemplo, 7 tercios. Entonces, esto es 7 dividido por 3. Y hacemos la división entera. 7 dividido por 3, el 3 cabe 2 veces en el 7 y sobra 1. Entonces ya completamos la división entera. Vamos a continuar con la división decimal y por eso le vamos a agregar un 0 acá. Entonces ahora vemos cuántas veces cabe el 3 en el 10
y el 3 en el 10 cabe 3 veces y el resto es 1. Entonces vamos, como no es resto 0, tenemos que seguir dividiendo. Entonces volvemos a agregar este 0 de la división decimal y vemos el 3 cabe 3 veces en el 10 y nos da de nuevo resto 1. Y si seguimos con la división, nos agregamos un 0, 10 dividido por 3 es 3 y nos va a volver a dar resto 1. Entonces cada vez que tratemos de continuar, nos va a seguir dando resto 1 y vamos a tener que seguir agregando un 3 al cociente de nuestra división. Entonces, en vez de terminar esta división, la dejamos con puntos suspensivos y lo que decimos es que esta parte se repite infinitamente y por lo tanto esto es lo que se llama el periodo de del decimal, y eso lo anotamos de esta manera. Entonces el 3, como eso es lo que se repite, anotamos una barra por encima del 3, que esa es la parte que se repite. Y hay un tercer tipo de decimal, que es el decimal infinito semiperiódico. Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Veamos un 14avo. Eso es 1 dividido por 14. Entonces la división entera es 0 y el resto es 1. Vamos a continuar con la división decimal. Entonces tenemos 10, 10 dividido por 14, el 14 sigue siendo más grande que el 10, entonces 0, nos va a quedar resto 10 y le agregamos de nuevo el 0 correspondiente a la división de decimales. Entonces ahora vemos cuántas veces cabe el 14 en el 100 y eso es 7 veces. Ahora tenemos que 7 por 14 es 98, así que el resto va a ser 2. Agregamos el 0 correspondiente a la división racional y vemos cuántas veces cabe el 14 en el 20 y cabe una vez y el resto es 6. El resto es 6 y agregamos el 0 correspondiente a la división de racionales, digo de decimales, y nos queda 60 dividido por 14, eso es 4. Y 4 por 14, 4 por 14 eso es 56, entonces el resto es 4. Y continuamos, porque no nos da resto 0 aún. Continuamos, 40 dividido por 14, eso sería 3. Digo 2. Porque 2 por 14 es 28 y lo que sobra es 12. Entonces ahí sería resto 12 y tenemos que seguir agregando 0 y ahora vemos que 120 dividido por 14 eso es 8 y 8 por 14
8 por 14, eso es 112 y nos sobra 8. No nos sobra 0, así que seguimos con la división. 80. Y entonces 80 dividido por 14 sería 5. Y nos sobran 10. Porque 14 por 5, eso es 70. Entonces nos sobran 10. Y ahí, se fijan, tenemos lo mismo que acá. Entonces nuestro ciclo es S. Y eso nos lleva a pensar que el siguiente número va a ser 7. El siguiente va a ser 1, 4, 2, 8, 5. Y si lo ven en una calculadora, lo más probable es que sea así. Entonces, esta parte es la parte que se repite. Esto es el periodo. Y esta es la parte que no se repite. Esto es lo que llamamos el anteperiodo. Entonces, cuando anotemos un número decimal con un número decimal semiperiódico, tenemos que anotar el periodo, primero el anteperiodo, que en este caso es un 0, y después el periodo, o sea, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Y todo el periodo con la barrita que indica que eso es lo que se repite. Ok, eso es por esta ocasión. Si tienen alguna duda, me preguntan y espero que nos veamos en la próxima ya por videoconferencia. Nos vemos.